Ok, te voy a pasar. Voy a abrir de una vez la clave de la asistencia de hoy. Ujú. Te la voy a pegar ahí en el chat. Ok. Listo. Sí se está viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a ver. Bueno, la parte que seguía era la parte de ver precisamente la parte de grafos o la representación de grafos usando listas enlazadas. Bueno, no sé si recuerdes el tema. Ese tema se ve en lo que es estructura de datos 1. Déjame ver si tengo por aquí algo sobre eso. Nada más para hacer un pequeño recordatorio. Déjame ver, ando buscando aquí. Acá está. Ok. Vamos a ver, colas, pilas, listas enlazadas. Este es el capítulo 6. Ok, 185. Aquí está, listas enlazadas. Bueno, nada más así para dar un pequeño recordatorio. Las listas enlazadas, bueno, lógicamente la información toda la manejamos en memoria, ¿verdad? Básicamente, de hecho, todas las estructuras que hemos estado viendo hasta ahorita pues se manejan en memoria. Es una estructura de datos, ¿verdad? Que es estática, o bueno, esto es clasificada como estáticas y dinámicas, ¿verdad? Eh, bueno, ahí lógicamente es porque pues, van creciendo de acuerdo a los elementos que vamos agregando. Eh, Aquí este sería un ejemplo, ¿verdad? Tenemos el dato y lógicamente tenemos un apuntador. Así, ¿verdad? Tenemos el dato de la información y tenemos un apuntador donde, pues, lógicamente vamos agregando, ¿verdad? Vamos agregando a estos datos a esa lista enlazada, ¿verdad? Y bueno, pues lógicamente esta parte de aquí pues va apuntando hacia a la siguiente ubicación, ¿verdad? El siguiente dato. Y bueno, pues lógicamente pues esa es la parte en la que se manejan, o de esa manera se manejan las listas enlazadas, ¿verdad? Si en algún momento se elimina un valor, lógicamente el apuntador lo único que sucede es que apunta hacia un valor nulo y eso permite que se pierda ese valor, ¿verdad? Aunque haya sido eliminado. Eh, bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Según esto inicia la lista, como es por orden, vamos y brincamos hacia el nodo más pequeño. Bueno, nodo hablando de grafos, ¿verdad? Hacia el dato más pequeño y luego apunta hacia el siguiente dato y el dato, bueno, si ven ustedes, ahí va en orden a 3, 4, 5 y el último pues apunta a nulo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues ya no sigue ningún dato más. Entonces cuando se agrega un nodo, o bueno, perdón, cuando se agrega un dato más a la lista enlazada, pues simplemente se modifica este apuntador del último dato hacia el nuevo dato que se está insertando, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Bueno, eh, vamos a ver cómo hacer la parte de grafos con precisamente la representación de listas, ¿verdad? Bueno, otra forma de representar un grafo, ¿verdad? Es mediante listas enlazadas.
el cual o en la cual se cuenta con una lista simple como almacenamiento de los nodos. O sea, vamos a tener una lista para estar almacenando los nodos del grafo y a la vez cada una de ellas tiene una lista simple que contiene los arcos, ¿verdad? O sea, vamos a tener dos listas. Básicamente sería la lista de los nodos y la lista de los arcos, ¿verdad? O las aristas, ¿verdad? Como queramos llamar, del grafo. Eh, Acuérdate que nada más almacena un dato y el apuntador, ¿verdad? Básicamente lo que estamos almacenando en cada lista. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es nada más, en el caso de los nodos, pues tener el nodo almacenado y cuál es el nodo que sigue, ¿verdad? Hablándose de listas, ¿verdad? En esa forma, en esa representación. Ok, bueno, cada nodo tiene asociado una lista enlazada que contiene todos los nodos adyacentes. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, que eh, el nodo va a estar asociado a su propia lista simple, ¿verdad? De contenidos. Esto significa que vamos a tener eh, una lista adicional por cada nodo que tengamos dentro de nuestro grafo. Bueno, aquí lógicamente, pues si habláramos de cuántas listas podemos llegar a tener en un grafo, pues básicamente sería la lista de todos los nodos más, más una lista adicional por cada nodo. ¿Ok? Y bueno, esto es para poder ir almacenando en esa lista adyacente, ¿verdad? Como la maneja aquí, cada camino que puedan salir, ya sea uno, dos, tres, cuatro aristas que puedan salir de cada nodo. ¿Ok? Por eso entonces ahí digamos que se multiplica, ¿verdad? La cantidad de listas que podamos utilizar dentro, perdón, para la representación de un grafo, ¿verdad? Bueno, aquí ya viene cómo vendría la parte de la figura, ¿verdad? Pero bueno, vamos a explicar. Vamos a tener la lista donde vamos a tener los nodos de nuestro grafo. Bueno, este es un ejemplo de un grafo no dirigido. Y vamos a tener básicamente una lista para cada nodo, ¿verdad? Y es como le conoce a la lista adyacente, ¿verdad? Una lista adyacente, de adyacencia donde se está indicando el nodo y bueno, pues lógicamente los que va a contener, ¿verdad? O bueno, en este caso los caminos, ¿no? que va a contener. Entonces, eso es con lo que vamos a estar trabajando. Bueno, vamos a estar viendo aquí el código que se desarrolló para manejar esa representación. Pero bueno, aquí, así como lo que en su momento se vio acá en la parte de listas enlazadas, eh, traemos algunos tipos de operaciones, ¿verdad? Por la naturaleza de las listas. Las primeras, por ejemplo, una inserción en una lista vacía, inserción inicial simple, eliminaciones intermedias, eliminación inicial. Lógicamente, pues aquí se tienen que manejar operaciones por separado por, eh, por cuidar, lógicamente, pues el manejo sobre todo de los apuntadores, ¿verdad? Y que bueno, en el caso de las listas, se encuentran ordenadas. A lo mejor acá no vamos a tener un orden en sí, pero tenemos que ir viendo esa parte, ¿verdad? Si vemos, bueno, aquí en este caso, como es un grafo no dirigido, eh, acuérdense, en los grafos no dirigidos, pues no tenemos un camino que tenemos que seguir, ¿verdad? Si yo quiero ir a lo mejor del nodo A al C, pues ahora sí que yo puedo tomar el camino de A a B o el camino de A a D, ¿verdad? Básicamente, pues puedo tomar yo el camino que yo necesite. Pero
si vemos la parte de los nodos, perdón, si haciendo la representación en las listas, lo que puede llegar a suceder es que, bueno, tenemos que ir ordenando los datos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo el nodo de B, en donde aparece A, C, E, ¿verdad? O sea, si ven ustedes, si ves, perdón, pues, estamos Sí. ordenando ya los elementos que vamos a estar enlazando, ¿verdad? Aquí como, bueno, como no existe un camino dirigido, ¿verdad? O sea, que me refiero a que tenga flechas las aristas, entonces podemos ordenar esa información. ¿Para qué? Para que en un momento dado el recorrido que vaya a hacer sobre esas listas sea un poquito más eficiente, ¿verdad? Por la manera en la que vamos. Bueno, más bien porque ya está ordenada esas listas adyacentes, ¿verdad? Eh, ok. Acuérdate que las listas, si ves aquí, representan solamente los caminos que ya tenemos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el nodo A tiene dos aristas, ¿verdad? Una hacia B y la otra hacia D. ¿Okay? No significa que este es un camino, ¿verdad? O sea, si yo quiero ir de A a D, no significa que que es un camino, ¿verdad? No, es los nodos que hay, ¿verdad? Los caminos que hay. En un momento dado, eh, se tiene que hacer un recorrido para poder eh, trabajar o navegar sobre estas listas que voy a tener, ¿verdad? Porque acuérdate que van a ser varias listas al mismo tiempo. Pero bueno, ¿qué operaciones podemos ahora sí representar mediante listas enlazadas? Bueno, las operaciones con grafos son básicamente la administración de nodos y de arcos, ¿verdad? O sea, vamos a estar jugando con esos dos elementos, lo cual son representados mediante listas simples, por lo que sus operaciones son las referidas a ellas. O sea, únicamente nos referimos a que vamos a poder hacer inserciones, eliminaciones, pero tomando en cuenta eh, la lista, ¿verdad? O sea, tomando en cuenta cómo se manejan las operaciones con las listas. Si lo anterior significa que se tiene una lista simple que administra los nodos, lo que cuenta, la que cuenta, perdón, con un apuntador al primer nodo lógico. ¿Te das cuenta que estamos hablando de, bueno, aquí se menciona eso de nodo lógico porque pues, acuérdense que no estamos almacenando nada en memoria, todos, digo, más bien no estamos almacenando nada en ningún archivo, es todo en memoria. Cada uno de los, eh, cada uno de los cuales tiene un apuntador que enlaza el siguiente nodo de acuerdo con un orden, ¿verdad? Por eso ya se está manejando que nuestras listas adyacentes, o sea, las listas de cada nodo, estén ya ordenadas, ¿verdad? En un orden determinado. Bueno, a la vez, cada nodo mantiene una lista simple que controla los arcos que salen de él y una lista simple que controla los nodos que llegan a él. ¿Ok? Bueno, dentro de las operaciones que tenemos, pues, lógicamente tenemos la parte de la inserción del nodo y también junto a esto pues vamos a tener que estar también manejando la inserción del arco. Porque acuérdense que vamos a estar haciendo básicamente dos operaciones eh, ¿verdad? A la hora que estemos insertando, porque bueno, hay que insertar el nodo y también almacenar el arco correspondiente, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a estar almacenando vamos a estar haciendo dos operaciones al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, en el caso de los nodos, se agrega un nodo a la lista simple de nodos
Y en el caso del arco, se compone de un arco origen y un arco destino, ¿verdad? Entonces, pues, lógicamente ahí tenemos que tomar en cuenta esa parte. Eh, tanto las operaciones para los nodos y la operación para los arcos. Bueno, aquí viene aquí un poquito más detallado, ¿verdad? Con algún ejemplo. Como que ahorita vamos a estar viéndolo más adelante. Bueno, cuando se trata de un grafo ponderado, acuérdense que por ahí también estuvimos viendo esa parte de los grafos ponderados. Además de los nodos involucrados, se debe capturar precisamente e insertar el peso de un arco correspondiente, ¿verdad? O sea, acuérdense que eh, aquí nada más estamos llevando a cabo la inserción del dato del nodo y los datos de los arcos, ¿verdad? O sea, el nodo de origen, nodo destino. Pero si existen, o si vamos a estar trabajando con los grafos ponderados, vamos a tener que agregar también precisamente eh, la parte de ese dato, de esa ponderación, ¿verdad? Y bueno, para el caso de los grafos no dirigidos, cada arco debe insertarse en forma recíproca en la lista de los arcos. Acuérdense que no tiene una flecha, ¿verdad? En el caso de los grafos no dirigidos. Entonces, el hablarse de una forma recíproca, estamos significando que vamos a dar de alta los dos caminos. O sea, me refiero a que si hubiera un camino de origen a destino y otro camino de destino a origen, ¿verdad? O sea, básicamente estamos almacenando ida y vuelta. Pues por eso se maneja aquí como la salida y las entradas, ¿verdad? Eh, bueno, bueno, las otras operaciones que traemos es precisamente la eliminación del arco, ¿verdad? Bueno, esta operación borra en relación entre los dos nodos, pero no elimina el nodo en sí. Bueno, eso es lo que les comentaba ahorita. Si vamos a quitar en una lista, vamos a eliminar un elemento, lo único que hacíamos era borrar el arco, o sea, borrar la salida, ¿verdad? Hacia dónde iba, hacia dónde apuntaba en la lista enlazada. Bueno, por decirlo de otra forma, borrábamos el apuntador, ¿verdad? Entonces, esto nos permitía que, que, que ya no hubiera a dónde apuntar, ¿verdad? Entonces, aquí básicamente sería eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí como estamos manejando arcos, al eliminar el arco, él no se va a quedar ahí, ¿verdad? Sin llegada, sin destino. Bueno, más bien sin que nadie lo esté apuntando. Y esto es precisamente pues, la eliminación, ¿verdad? Eh, y bueno, esto es lo que nos va a servir para precisamente que ya no tengamos un nodo dentro de un grafo, ¿verdad? O sea, ya no lo vamos a tener, ya no va a haber ningún camino, ¿vale? Entonces, al eliminar su arco. O ese nodo ya no está relacionado a eh, nuestro grafo, ¿va? Bueno, dice que cuando se trate de un grafo ponderado, al eliminar el arco, automáticamente desaparece el peso correspondiente, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos esa parte, ¿verdad? De que, pues, lógicamente, si se elimina el arco, pues están eliminando los datos que estén relacionados a él, ¿verdad? En el caso de los grafos no dirigidos, cada arco habrá de eliminarse de forma recíproca, ¿verdad? Acuérdense que se eliminan eh, para los no dirigidos, básicamente tenemos dos arcos. El arco que representa la salida y el arco que va a representar la entrada. Bueno, la operación de eliminar un nodo. Dice, esta operación es considerablemente más complicada que las anteriores. Ok, dentro de nuestras opciones que tenemos, precisamente de eliminación, lógicamente una es eliminar
el arco, ¿verdad? Simplemente estamos borrando los caminos que tenemos. Pero si queremos borrar en realidad el nodo como tal, o sea, borrar el dato que ya no exista, pues lógicamente pues eso hay que tomar otras consideraciones, ¿verdad? Eh, lógicamente un poquito más complicadas. Bueno, ¿cuáles serían? Bueno, pues, lógicamente pues, hay que borrar un nodo, también debe de eliminarse los arcos relacionados. Entonces, lógicamente, pues aquí eliminaríamos precisamente en ese orden, ¿verdad? Eliminar los arcos relacionados para poder eliminar el nodo. O sea, aquí nos estamos asegurando que el nodo pues va a desaparecer, ¿verdad? Lógicamente, eh, los arcos que se van a eliminar pues serían tanto los arcos de entrada como los arcos de salida, ¿verdad? Son básicamente todos los que están relacionados a este nodo. Entonces, por eso se refiere a que es más complicado porque tenemos que revisar todo eso antes de poderlo eliminar. Dice, al intentar eliminar un nodo, se recorren las listas de nodos para localizar para localizarlo y la lista de arcos salientes para eliminar cada uno de ellos. Acuérdense que tenemos que eliminar todos los arcos, ¿verdad? Así como para liberar la memoria que ocupa. Bueno, esto acuérdense que les comentaba que cuando eliminamos nada más el arco, el nodo se queda ahí, ¿verdad? O sea, es decir, se queda ocupando ese espacio en memoria y lo único que estamos eliminando pues es el camino, ¿verdad? Que tiene el arco o los arcos. Pero si vamos a eliminar el nodo, que lógicamente pues, nos va a ser utilidad para poder liberar la memoria, eh, pues lógicamente tenemos que como quiera eliminar todos los arcos, porque si no se eliminan o no se elimina algún arco, pues lógicamente cuando se esté haciendo algún recorrido y exista ese arco por ahí intentando apuntar al nodo que ya fue eliminado, pues lógicamente va a haber un problema y ¿verdad? Nos va a marcar un error en el punto de que pues ya no hay un dato en sí para poder eh, ir a presentarlo, ¿verdad? Bueno, eh, así, así como la liberación de memoria preocupa, ¿verdad? Bueno, sin embargo, también habrán de borrarse los arcos que lleguen a él, ¿verdad? Estamos hablando que esos serían los arcos de entrada. Unas son los arcos de salida, o sea, los caminos que salen, y por lo otro también hay que eliminar los que llegan a él, ¿verdad? Precisamente para eso, para no tener problemas. Por lo cual se recorren las listas de los arcos de entrada y se elimina cada uno de ellos. Después de borrar cada uno de los arcos involucrados, se borran también el nodo, ¿verdad? O sea, se lo vamos a borrar hasta el final, hasta que no hayamos eliminado pues, básicamente todos los arcos. Puesto que los nodos, así como los arcos salientes y los arcos de entrada o entrantes se almacenan en listas simples, se puede representar la siguiente situación crítica: eliminar el principio, ¿verdad? Intermedio o al final. Bueno, lógicamente estamos hablando de nuestro grafo, ¿verdad? Acuérdense que una lista enlazada, pues tenemos los elementos, eh, bueno, pues tenemos los elementos en una lista, ¿verdad? Entonces, lógicamente, el tener que eliminar un elemento en medio o al final de esa lista es precisamente las partes más críticas, ¿verdad? Por eso es que aquí, en esta parte del capítulo del libro, en el capítulo 6, eh, varía, ¿verdad? Varía cuando es una eliminación intermedia, o sea, en medio, o cuando es una eliminación final, ¿verdad? Lógicamente, pues ahí esa parte es la que se puede llegar a complicar, ¿verdad? Por las consideraciones que lógicamente se tienen que tomar en cuenta para la parte de la operación. ¿Sí? Bueno, eh, la última operación que vamos a ver por ahí va a ser la parte de las búsquedas. La búsqueda de caminos entre los nodos, ¿verdad? Que bueno, básicamente pues eso es lo que nos va a servir para hacer los recorridos. Y bueno, pues lógicamente hacer los recorridos en una lista lanzada, ¿verdad? Para encontrar todos los elementos dentro del nodo.
Dice, para encontrar un camino de un nodo a otro es necesario recorrer recorrer las listas de arcos y encontrar una trayectoria que indique la secuencia de los nodos visitados para llegar a un nodo, o bueno, para poder llegar de un nodo origen a un nodo destino, ¿verdad? Lógicamente el recorrido, pues vamos a estar ahí viendo cuántos caminos hay o cuáles van a ser los nodos que hay entre el camino para poder llegar a lo que yo ande buscando, ¿verdad? El destino, por ejemplo. Pero bueno, en este proceso se puede realizar con varias estrategias diferentes. Sin embargo, en esta sección se hace hincapié en el recorrido de profundidad. Eh, Aquí más adelante, precisamente hablando de búsquedas, y bueno, por ahí lo vamos a estar viendo en otro capítulo, existen búsquedas de profundidad y búsquedas de anchura. En este caso, pues se van a hacer búsquedas de profundidad, ¿verdad? Que es básicamente como viene aquí programado este ejemplo. Pero bueno, tenemos formas de buscar. Eh, Lógicamente, una búsqueda de profundidad, a diferencia de una búsqueda de anchura, eh, varía por el tema de que eh, una es más exhaustiva que otra. O sea, me refiero a que en una hace más comparaciones de nodos que en otra. Entonces, lógicamente, entre más comparaciones haga, a la hora que yo ando buscando, pues, lógicamente se vuelve, se usa más tiempo para esa búsqueda, ¿verdad? Entonces, eh, ahí va a depender cuál de las dos en algún momento ustedes pueden seleccionar, ¿verdad? O escoger. Bueno, eh, ¿alguna pregunta, alguna duda con estas operaciones? Entonces la profundidad viene siendo qué tantas comparaciones tienen que hacer. Así es. Sí, se basa básicamente en eso. Ahorita como queda aquí adelante viene precisamente las dos búsquedas. Bueno, aquí viene primero lo del ejemplo. Déjenme, como adelantar un poquito. Aquí está, mira, es acá en la página 385. Eh, y aquí vienen los dos recorridos. Bueno, viene la parte de la explicación, ¿verdad? Cuando se está manejando por profundidad. Bueno, vamos a ver estas dos imágenes. Vamos a la página siguiente. Aquí está. Mira, por profundidad, básicamente lo que hacemos, empezamos a comparar, pero nos vamos y buscamos. Vaya, se hace este recorrido, ¿verdad? Exactamente así como vamos viendo los puntos. O sea, vamos, preguntamos por este último. No, no es el que ando buscando. Bueno, pregunto por este, luego pregunto por este y lógicamente me regreso y voy checando el siguiente, ¿verdad? Pero siempre busco el último, de abajo. En cambio, cuando se llama anchura, lo que hacemos es que estamos en el primer nivel, nos vamos al siguiente y preguntamos por él. Y básicamente lo que estamos viendo aquí es que se hace primero todos los siguientes niveles, ¿verdad? O sea, estos de aquí. Si no encontró ahí el elemento, pues se pasa al siguiente. Entonces, si el elemento que yo andaba buscando era este, el del medio, pues lógicamente aquí a la segunda búsqueda, a la segunda pregunta, pues lo encontré, ¿verdad? En cambio acá, pregunté 4 veces para poder preguntar por este, ¿verdad? O poder encontrar este elemento. Entonces, de una u otra forma, esta anchura permite que sea un poquito más eficiente la búsqueda, ¿verdad? Bueno, como que aquí vamos a ver la explicación ya más adelante, ya que vemos el primer ejemplo. Bueno, hablando un poquito de los ejemplos, pues ahora sí que cotidianos, aquí viene, aquí en este tema, en el 9.4, no olviden que le den una revisada, ¿verdad? Es nada más esta hoja.
para que ustedes identifiquen, pues ahora sí, ejemplos, ¿verdad? En los cuales pueden ustedes representar grafos. Y bueno, pues lógicamente, al ver estos ejemplos, ustedes sabrán, para que se den una idea de qué tipo de ejemplos, eh, bueno, más bien, si necesitamos programar algo, pues para qué tipo de programas podemos hacerlo, ¿verdad? O sea, qué tipo de casos podemos representar precisamente, eh, bueno, más bien usar la estructura grafos para poder hacerlo, ¿verdad? Eh, ahí, por ejemplo, en el caso de los juegos, entran por la situación en las que, como son estados ya fijos, ¿verdad? En este caso eh, del Rubik, entonces eh, se puede representar fácilmente todos esos estados en un grafo. Y bueno, pues lógicamente lo interesante ahí pues son las búsquedas, ¿verdad? Más que nada para poder encontrar una solución, ¿verdad? Que básicamente es para eso. Casi todo lo que nosotros podamos, o los casos que nos presenten para la búsqueda de soluciones en las que nosotros ya tenemos precisamente situaciones, o sea, ya casos, podemos utilizar grafos para la representación, ¿verdad? Para poder representar estos elementos. Entonces, les voy a encargar que se echen, que den aquí una liga de esta página para que vean un poquito más sobre el tema de los ejemplos. Y bueno, pues yo creo mañana continuemos aquí para que nos alcance el tiempo, explicar lo que viene, bueno, en este caso, qué clases se están utilizando, ¿no? Para ahorita que vemos el ejemplo, bueno, ya que veamos el ejemplo aquí del libro, lo podemos entender un poquito más, ¿verdad? Que es esta parte de acá, este de aquí. Uh, bueno, acá están las clases de acá, el ejemplo, el que sigue, 9.3. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna otra duda. ¿No? Bueno, eh, les encargo que terminen la actividad que les puse ahí en el tema 2, si no lo han terminado, para que lo suban. Y bueno, mañana continuamos aquí bueno, perdón, la siguiente clase continuamos eh, con esta parte, ¿verdad? De lo que va a ser la definición de las clases. Eh, busquen algún ejemplo que me puedan dar, aparte de estos que vienen aquí, en el capítulo, aquí en el tema 9.4, donde podamos utilizar grafos, ¿ok? Para que la próxima clase me lo puedan mencionar. Bueno, ahí puse en el chat la contraseña por si te faltaba, Cristian, para que la pongas. Y bueno, pues nos vemos la siguiente sesión. Bueno, hasta luego. Al rato te subo la grabación del día de hoy. ¿Ok?